¿Alguna vez has notado cómo ciertas tensiones del mundo parecen atravesar los siglos sin desaparecer? Conflictos que surgen, desaparecen por un tiempo y luego regresan con aún más intensidad. Cuando observamos las noticias internacionales, uno de los enfrentamientos que más llama la atención es la tensión entre Irán e Israel. Muchos analistas hablan de política, geopolítica, petróleo y poder militar. Pero existe una perspectiva mucho más antigua, una que atraviesa miles de años y que está registrada en las páginas de la Biblia. Hoy quiero invitarte a un viaje diferente. No vamos a comenzar en el siglo XXI, ni en las revoluciones modernas de Medio Oriente. Vamos a retroceder casi 4000 años en el tiempo, hasta las historias de los patriarcas bíblicos. Porque, para muchos estudiosos de la Biblia, las raíces espirituales y culturales de este conflicto comienzan mucho antes de la existencia de los países modernos. Prepárate para entender cómo personajes como Abraham, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú influyeron en la formación de pueblos enteros. Exploraremos antiguas profecías, promesas divinas y rivalidades familiares que, según la interpretación bíblica, resuenan hasta nuestros días. Y al final de esta historia, tal vez te des cuenta de que los acontecimientos actuales son solo capítulos recientes de una narrativa mucho más antigua. Todo comienza con un hombre llamado Abraham. Abraham es considerado una de las figuras más importantes de toda la Biblia. Es visto como el patriarca del pueblo de Israel, pero también es respetado por judíos, cristianos y musulmanes. Según el relato bíblico en el libro de Génesis, Abraham vivía originalmente en una región llamada Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Dios lo llamó a dejar su tierra, su cultura y su familia, prometiéndole que haría de él una gran nación. Esa promesa parecía casi imposible. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos y no tenían hijos. Aún así, Dios dijo que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Durante años, Abraham y Sara esperaron el cumplimiento de esa promesa. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. En un momento de impaciencia y duda, Sara tuvo una idea que cambiaría la historia. Ella sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia llamada Agar. En la cultura de la época, esta era una práctica aceptable cuando una mujer no podía tener hijos. Abraham aceptó, y Agar quedó embarazada. El hijo que nació recibió el nombre de Ismael. Durante un tiempo, parecía que Ismael sería el heredero de la promesa de Dios. Pero años después, ocurrió algo inesperado. A pesar de su avanzada edad, Abraham y Sara tuvieron un hijo. Ese niño fue llamado Isaac. A partir de ese momento, comenzaron a formarse dos linajes: Ismael, hijo de Agar, e Isaac, hijo de Sara. Según el relato bíblico, Dios estableció que el pacto divino continuaría a través de Isaac. Eso no significaba que Ismael sería abandonado. La Biblia dice que Dios también bendeciría a Ismael y haría de él una gran nación. Pero la promesa espiritual que conduciría al pueblo de Israel pasaría por Isaac. Ese momento marcó el inicio de una profunda separación. Sara temía que Ismael pudiera competir con Isaac por la herencia y pidió que Abraham enviara lejos a Agar y a su hijo. Abraham se sintió angustiado, pero Dios le dijo que escuchara a Sara, prometiendo que también cuidaría de Ismael. Agar e Ismael fueron al desierto. Allí, según el relato bíblico, Dios protegió al niño y prometió que su descendencia también sería numerosa. Muchos estudiosos asocian a los descendientes de Ismael con varios pueblos árabes de Medio Oriente. Mientras tanto, el linaje de Isaac continuó. Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y nuevamente surge una rivalidad familiar que moldearía naciones futuras. Esaú era el primogénito, fuerte, cazador y ligado a la tierra. Jacob era más tranquilo, estratégico y muy cercano a su madre. Un día, Esaú regresó del campo extremadamente cansado y hambriento. Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. Aprovechando la situación, Jacob propuso un intercambio.
le daría el plato de comida si Esaú le vendía su derecho de primogenitura. Esaú aceptó, despreciando algo que en aquella cultura tenía un valor enorme. Más tarde, Jacob también recibió la bendición de su padre Isaac, que originalmente estaba destinada a Esaú. Esto provocó una enorme furia. Esaú prometió matar a Jacob. Para evitar la tragedia, Jacob huyó. Con el paso de los años, Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Su nombre fue cambiado por Dios a Israel. Sus descendientes formarían el pueblo que siglos después ocuparía la tierra prometida de Canaán. Esaú, por su parte, se convirtió en el antepasado del pueblo de Edom, una nación que frecuentemente entró en conflicto con Israel a lo largo de la historia bíblica. Estas rivalidades familiares se transformaron en rivalidades entre pueblos. A lo largo de los libros del Antiguo Testamento, vemos repetidamente conflictos entre Israel y las naciones vecinas. Muchas de esas naciones tenían orígenes ligados a las mismas familias patriarcales. Pero el tiempo pasó, los imperios surgieron y desaparecieron, y los siglos transformaron completamente el mapa de Medio Oriente. Avanzando miles de años en la historia, llegamos a la región que hoy conocemos como Irán. En la antigüedad, esta tierra era el poderoso imperio persa. Curiosamente, la Biblia registra un momento en el que los persas tuvieron un papel positivo en la historia de Israel. Cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia, fue el rey persa Ciro quien les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este episodio está registrado en los libros de Esdras y Crónicas. En aquel período, el imperio persa fue instrumento para la restauración de Israel. Pero la historia continuó evolucionando. Imperios cayeron, religiones se expandieron y nuevas identidades culturales surgieron. Con el paso de los siglos, la región de Persia adoptó el Islam, especialmente la rama chiita. El pueblo judío, por su parte, pasó por largos periodos de dispersión, viviendo en diferentes partes del mundo después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió sin un estado propio. Pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y del trauma del Holocausto, se creó el moderno Estado de Israel. Este evento cambió completamente el equilibrio político de Medio Oriente. Muchos países de la región se opusieron a la creación de Israel, generando guerras y tensiones que continúan hasta hoy. Irán, especialmente después de la Revolución Islámica de 1979, adoptó una postura extremadamente hostil hacia Israel. Los líderes iraníes con frecuencia declaran que el Estado israelí no debería existir. Israel, por su parte, ve a Irán como una de las mayores amenazas para su seguridad, especialmente debido al desarrollo de programas militares y nucleares. Pero ¿dónde entra la Biblia en esta historia moderna? Muchos estudiosos e intérpretes de las profecías bíblicas señalan textos que hablan de conflictos que involucran a Israel en los últimos tiempos. Uno de los capítulos más citados es Ezequiel 38 y 39, que describe una gran coalición de naciones que se levantarían contra Israel. Entre los nombres mencionados aparece Persia, que es el antiguo nombre de Irán. Según esta interpretación profética, en el futuro habría una gran alianza de naciones del norte y de Medio Oriente contra Israel. Este escenario es visto por algunos como un posible paralelo con las tensiones actuales. Otro punto frecuentemente citado es el papel central de Jerusalén. El profeta Zacarías describe a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones, algo que traería conflictos internacionales. Cuando observamos la política mundial hoy, Jerusalén continúa siendo uno de los temas más sensibles de la diplomacia internacional. Por supuesto, es importante entender que diferentes estudiosos interpretan estas profecías de distintas maneras. Algunos las ven como predicciones literales de eventos futuros. Otros las entienden como símbolos espirituales o históricos. Pero una cosa es innegable. La Biblia presenta a Israel como un pueblo central en la narrativa espiritual de la humanidad. Desde Abraham hasta los profetas, desde los reyes de Israel hasta los tiempos de Jesús,
La historia bíblica constantemente apunta a esta tierra y a este pueblo como parte de un plan mayor. Y es precisamente en esa región donde algunos de los conflictos más intensos del mundo continúan ocurriendo. Ya sea por razones políticas, religiosas o históricas, Medio Oriente sigue siendo uno de los lugares más complejos del planeta. Para muchas personas de fe, cada nuevo capítulo de esta historia plantea preguntas profundas. ¿Estamos viendo solo disputas políticas o estamos presenciando el desarrollo de algo mucho más antiguo? Las historias de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y Esaú nos muestran que las rivalidades familiares pueden generar consecuencias que atraviesan generaciones. En la Biblia, esas rivalidades se transformaron en naciones, culturas e identidades. Y a lo largo de los siglos, esas identidades continuaron moldeando la historia de Medio Oriente. Tal vez la mayor lección que podemos extraer de estas narrativas no sea solo sobre conflicto, sino también sobre promesa, redención y esperanza. La propia Biblia habla de un futuro en el que las naciones aprenderán a vivir en paz. El profeta Isaías describe un tiempo en el que las espadas serán transformadas en arados y las naciones no aprenderán más la guerra. Mientras ese día no llega, la historia continúa escribiéndose. Y cuando miramos el presente, vemos que muchas de las tensiones actuales tienen raíces que se extienden profundamente en el pasado. Tal vez por eso comprender la historia bíblica sea tan importante, porque nos ayuda a ver el mundo no solo a través de las noticias del día, sino a través de una narrativa que atraviesa milenios. Si te gustó este viaje por la historia y las profecías bíblicas, deja tu like, comparte este video con otras personas y suscríbete al canal para seguir explorando con nosotros las historias más fascinantes de la Biblia y de la historia antigua. Hasta el próximo video.